Yes, just before we start, I want to give the word to Nicola McLelland. I think a lot of people know why I'm here. Je suis là pour corriger une erreur horrible, which I committed yesterday, que j'ai commise hier. Je suis vraiment désolée. I don't know how I managed to do it, but I managed to completely forget one of the most important journals in the history of linguistics on my slide. And practically everyone else knew, but nobody shouted at me. You're all very polite, and I'm grateful for your politeness, but I'm very embarrassed to have forgotten to mention Histoire, épistémologie, langage. Et c'est pour ça que je suis là, pour le dire. Parce qu'il y a des erreurs que l'on fait. There are mistakes that one makes that one can just live with, and there are other mistakes that one cannot live with. And I could not live with this mistake. So I'm very grateful to you for giving me just 1 minute to correct that, to show that the discipline is even more healthy and strong than I gave the impression yesterday. And a million apologies. C'est une erreur inexcusable, totally unforgivable, but I do hope that you may eventually forgive me anyway. Okay, thank you. Muy bien, es un gran placer poder introducir al Dr. Miguel Ángel Esparza Torres, que es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid 1987 y doctor en Filosofía y Letras, Filología por la Universidad Autónoma de Madrid 1992. Tras defender su tesis doctoral sobre las ideas lingüísticas de Antonio Nebrija, se incorporó al equipo que dirigía el profesor Hans-Josef Niederer en la Universidad de Treveris, Alemania, primero con un contrato de investigador y después como becario de la Alexander von Humboldt Stiftung, los años 1993 y 1994. De regreso a España, fue profesor de Lingüística General en la Universidad Complutense 1994-1995 y de Filología Española en la Facultad de Filología y Traducción de la Universidad de Vigo 1995 hasta 2003, de la que fue vicedecano. Entre 1998 y 1999, gracias de nuevo a la Alexander von Humboldt Stiftung, trabajó en la Universidad de Treveris junto a Hans-Josef Niederer. Ha sido también profesor visitante en la Universidad de Navarra entre 1999 y 2003 y ha impartido programas de doctorado interuniversitario en la Universidad Complutense de Madrid. En 2003 se incorpora como profesor de lengua española a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de la que ha sido también vicedecano de investigación. Desde 2007 es profesor de Lingüística General en esa misma facultad. Desde 2012 es catedrático de Lingüística General. A lo largo de estos años ha desarrollado fundamentalmente 3 líneas de investigación con frecuencia interrelacionadas, en las que se inscriben un buen número de publicaciones: descripción gramatical del español, historiografía lingüística y lingüística textual. A la primera corresponden publicaciones como Los determinantes y los pronombres, 2 monografías aparecidas en 1993 y 1994, respectivamente, publicadas por la editorial SGEL. Dentro de la línea de historiografía lingüística destacan monografías como Las ideas lingüísticas de Antonio Nebrija, y también son muy conocidas las obras sobre la bibliografía temática de historiografía lingüística española. También es un gran placer anunciar aquí otro tema de investigación, que es la lingüística misionera, y hoy va a hablar de este tema, y el título de la presentación es El trasfondo de la lingüística misionera española a modo de evaluación. Muchísimas gracias por tan amable presentación, que agradezco de corazón, como también agradezco a los organizadores de este congreso que hayan tenido la deferencia de encomendarme esta ponencia en la que encuentra un lugarcito el español como lengua de intercambio científico. Sé que
el hecho de que se me designara a mí para pronunciar esta ponencia tiene que ver también con mi condición de presidente de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística y en consecuencia también me voy a permitir dar las gracias, ¿no? Es decir, en razón de ese cargo y de paso anunciar que a una persona muy querida para esta sociedad, como es el profesor Hans Niedere, nuestra universidad ha decidido concederle, en atención a su labor como historiador de la lingüística española, la condición de doctor honoris causa. En estos momentos el profesor Niedere está pensando que lo que me va a decir después, cuando acabe la ponencia, por haber tenido este... Pero bueno, yo tengo que decirlo con alegría y porque es un motivo de felicidad, ¿no? En fin, había preparado un buen montón de folios para esta ponencia, pero en razón de la hora, de las circunstancias, pues quizá más que leer, pues voy a exponer sirviéndome de una presentación que he preparado, en la que de paso voy a hacer un experimento sobre la comprensión y la coherencia local. Es decir, me he dedicado aquí en esta no se ve, ¿no? Pero me he dedicado a subrayar algunas palabras fundamentales para también facilitar a aquellos que no tienen el español como, lengua bien conocida, que puedan seguir la presentación. Si el experimento tiene éxito, al final, pues habré facilitado la comprensión de lo que voy a decir, y si no tiene éxito no pasa nada, porque todos estamos acostumbrados al fracaso. Bueno, entonces, un poquito el planteamiento que voy a improvisar. Como voy a improvisar puede pasar cualquier cosa. Voy a tener el reloj a punto para no pasarme de hora. El esquema de mi intervención pues es el que puede verse en esta diapositiva. Primero voy a plantear cuál es el problema, en razón, de qué es esto de la lingüística misionera, si podemos hablar de lingüística misionera, si vale la pena desde el punto de vista científico hablar de lingüística misionera o no. Ayer mismo el profesor Svigers ponía entre corchetes colonial cuando se refería a la lingüística misionera. Bueno, ¿es rentable para la investigación historiográfica hablar de lingüística misionera o no? Ese es el problema. Claro, yo voy a hacer un planteamiento que algunos calificarían como muy externo. No voy a hablar de teorías lingüísticas ni de descripciones, voy a hablar de ideas de fondo. Y lo que voy a preguntarme también es si tiene interés un planteamiento como el que yo voy a hacer para la reconstrucción de las ideas lingüísticas. Si no tiene interés no hay problema, porque ya podemos desterrar esta vía de investigación. Y claro, puestos a plantear una investigación, lógicamente también hay que referirse a cuáles son las herramientas de las que nos podemos servir para llevar a buen puerto un trabajo como este. Bien, entonces esta no es la primera publicación que yo hago sobre lingüística misionera española. He tenido, pues el honor de participar en algunas de las conferencias en las que tanto cariño y tanta profesionalidad ha puesto, por ejemplo, el profesor Farges, ¿no? Recuerdo la de Valladolid con especial agrado. He publicado también algunas otras cosas, por lo tanto, aquello que ya está publicado no me voy a detener mucho, pero necesariamente tengo que plantearlo. Así que, en concreto, el punto de partida es la tradición náhuatl. Después me voy a referir un poquito pues a los gramáticos de la lengua de Michoacán. Después voy a pasar al zapoteco y a Fray Juan de Córdoba. Voy a hablar un poquito de los autores de la lengua mixteca y finalmente llegaremos a una conclusión. Por lo dicho esto, también tengo que decir que aquí en la sala hay personas que saben mucho más que yo de cualquiera de las cosas de las que voy a hablar. Es decir, ahí de hecho veo la bancada mexicana y claro, no sin cierto rubor, pues no tengo más remedio que reconocer que para ciertas cosas interrogantes que puedan plantearse, pues mejor acudir pues a cualquiera de las personas que veo por allí, que son grandes amigas y que también, pues me invitaron a participar en un congreso que fue encantador en México, ¿no? Y bueno, es decir que si alguna cosa digo mal, siempre hay aquí quien la pueda corregir. Bien. Entonces, dicho esto, pues vamos a pasar a la introducción.
Y quería partir de un autor que es Dahlmann, que en la traducción española, cito la traducción española porque, en fin, por comodidad, ¿no?, de 1891, pues Dahlmann planteaba el estudio de los tratados lingüísticos escritos por los misioneros a lo largo de la historia y en distintas zonas geográficas en el marco preciso y exacto de la actividad misional. Y eso queda claro desde el título de la obra, ¿eh? El estudio de las lenguas y las misiones. Esa es la traducción del título al español. Bueno, a partir de esa fecha, pues lógicamente pues el interés por la labor de los misioneros va cambiando de acuerdo con la adopción de distintos puntos de vista que no es que se vayan sucediendo en la investigación, sino que, bueno, van alternando, se van sobreponiendo y efectivamente pues vemos como a partir de esa fecha continúa la tendencia que ya se había iniciado antes de publicar ediciones modernas que son muy importantes porque son testimonio de los orígenes de las tradiciones lingüísticas de las distintas lenguas codificadas. Se continúa esa labor y, por otra parte, también se van incorporando las obras de los misioneros a las compilaciones bibliográficas, por ejemplo, que dan fe de la historia de la imprenta de los distintos países y que, por lo tanto, son obras que tienen una relevancia especial en lo que es la historia de la cultura de cada una de esas naciones. Además, también se comienzan a valorar los textos de los misioneros, el conjunto del proceso colonial, por una parte, pero también de la historia cultural, como decía, en el marco de la política lingüística, en el del problema de la aculturación, del indigenismo, que ahora en muchos casos se lleva hasta el ancestralismo, de la etnología, etcétera, y por lo tanto es un campo de estudio vastísimo. Y a finales de los 80, diría yo, pero esto es una afirmación general, y toda afirmación general siempre, bueno, es muy cuestionable. Pero yo diría que hacia finales de los 80 se comienza a desvelar más la originalidad de los misioneros propiamente como lingüistas. Sin embargo, al mismo tiempo que se produce esa valoración, se dan también valoraciones negativas. Y esas valoraciones negativas se deben, yo creo, a dos motivos fundamentalmente. Una minusvaloración por tratarse de lingüistas aficionados, por decirlo de alguna manera. Algunos consideran que de manera imprudente e inadecuada transponen categorías lingüísticas de la tradición grecolatina a lenguas muy diferentes, y a veces pues una especie de prurito purista por el hecho de que el fin último de su trabajo no es el mero cultivo de la ciencia lingüística en sí mismo. Hay veces que esa minusvaloración se llega a convertir en auténtica hostilidad porque se interpreta su actividad sin mayores salvedades en el marco de la actividad colonizadora y en algunos casos ya muy ideologizados, creo yo, en el marco de la usurpación espiritual de los pueblos colonizados, de manera que su labor, para mí injustamente, se asimila, sin más, al fenómeno de lo colonial. De esa manera también, por un lado o por otro, se difumina la condición de misioneros de estos autores y entonces nos encontramos con un problema. Para que en historiografía lingüística la denominación de lingüística misionera tenga algún sentido, para que no sea más que una etiqueta cómoda, pues verdaderamente hay que estudiar y ver si esa lingüística que llamamos misionera obedece a un conjunto de razones profundas, si hay ahí unas ideas lingüísticas de base, un cuerpo doctrinal que dé razón de todo ese trabajo lingüístico que a lo largo de la historia hacen los misioneros y efectivamente lo dota de perfiles concretos y específicos. Esto tiene que ver también, pues, en fin, pues, con la relevancia objetiva de la lingüística misionera, porque, bueno, si lo anterior no es así, pues no vale la pena seguir estudiando, ¿no? La lingüística misionera, sin embargo, pues vemos que es muy relevante desde el punto de vista cuantitativo. Por ejemplo, basta echar un vistazo a la Vicres del profesor Niedere para darse cuenta de hasta qué punto, pues, en fin, hay una gran cantidad de obras, de lenguas, de la extensión en el tiempo y en el espacio que estas obras pues ocupan, ¿no?
Pongo ahí con la necesaria prudencia, lo voy a explicar por lo siguiente. Cuando se empezó a... Esto lo puedo contar yo, en fin, cuando el profesor Nidere comenzó a hacer la BICRES, pues es que por no haber, no había ni tratamientos de textos, ¿no? Yo recuerdo al llegar a Treveris que ahí estaban las primeras pruebas para intentar conseguir que se pudiera almacenar la información. Aquello era una epopeya, entonces, más bien técnica. En lo que atañe a las informaciones bibliográficas no había catálogos informatizados. Es decir, que los primeros tomos de la BICRES están hechos por el profesor Nidere a pie de catálogo, de catálogo de madera, con la banqueta típica, la de toda la vida. Bueno, no había catálogos informatizados. Entonces, la idea que había en esa obra fundamental era la de que no se perdieran informaciones bibliográficas, con lo cual en los tomos primeros a veces aparece alguna referencia que puede parecer equivocada o duplicada o aparentemente una que es la misma o que podría serlo, pero eso está hecho así adrede mantenido para no perder huellas, para no perder pistas, porque efectivamente pues los medios técnicos que habían son los que habían, ¿no? Pero digo que con la necesaria prudencia, revisando lo que uno encuentra en BICRES, en el tomo 1, o en el tomo 2 o en el tomo 3, pues basta para tener una idea clara de hasta qué punto en lo cuantitativo es relevante la lingüística misionera. Sobre lo cualitativo, bueno, pues efectivamente, puedo, por citar a Ridruejo, ¿no? Desde el punto de vista de la lingüística descriptiva, es muy importante por las informaciones lingüísticas, por los datos y por las fechas de los datos, porque normalmente son los primeros datos, los primeros documentos sobre las lenguas. Es decir, entonces, en ese sentido es muy importante. Pero las obras de los misioneros también facilitan mucha información sobre las relaciones interlingüísticas, sobre contacto lingüístico. Bueno, desde el punto de vista historiográfico y metodológico, pues la lingüística misionera, claro, nos enfrenta así de golpe con lo que es la gramatización de lenguas muy alejadas desde el punto de vista tipológico de las indoeuropeas y además pues nos permite ver cómo unas personas con un bagaje instrumental, con unas herramientas constituidas casi exclusivamente por las categorías gramaticales de la tradición grecolatina tienen que hacer frente a lenguas que son muy diferentes. En fin, yo a veces he añadido ahí una lista, una pequeña nota, porque a veces hay gente que en fin, que también, pues es un poco como si se escandalizara, ¿no? De claro, es que ha habido un proceso de conquista o ha habido un... Yo no estoy a favor de las conquistas, que conste, pero lo cierto es que ya recordaba Arens en una historia de la lingüística antiquísima que los desencadenantes de la actividad lingüística, pues claro, tienen que ver con el comercio. Con el comercio pocas veces es pacífico, a veces empieza siendo pacífico y acaba en forma de guerra, a veces de guerra mundial, en fin, con las conquistas, pues así, estos son los desencadenantes de la investigación lingüística. Mientras no se produce el contacto entre pueblos y entre lenguas, la gente sigue pensando que su idioma pues es una manifestación más, un rasgo más, el más común del ser humano, ¿no? Por desgracia, esto pues es así, ¿no? Y la historia no la podemos cambiar. Es decir, que de lo que estamos hablando es de la relevancia de la gente en el quehacer lingüístico, de la relevancia de la gente. Yo recuerdo que, me parece que era en la Geschichte der Sprachtheorie de Peter Schmitt, al referirse a lo que es la caracterización de la historiografía lingüística como disciplina lingüística, hacía una distinción entre, Handlungsbereich, Handling der, Produkt der Handlung, Actio, Agens, Actum. Bueno, eso mismo se puede aplicar también a cualquier actividad, obviamente, y es lo que yo he hecho, ¿no? Es decir, o sea que se mire como se mire, es importante quién hace las cosas, quién lo hace, de quién es esa obra, de quién, para quién, por qué. Bueno, pienso también en la necesidad de que para dar razón de una obra intentemos reconstruir el entorno cultural, ¿no?, en la que se produce esa obra, en fin. En definitiva, el planteamiento es que solamente si a partir del estudio de las obras de los misioneros se desprende claramente que existe un cuerpo doctrinal presentado en forma de ideario lingüístico compartido, esto es muy importante de lo de compartido, de enunciados normativos argumentados que guían la acción lingüística y que han ejercido una influencia comprobable, entonces tendrá sentido y podremos hablar de lingüística misionera.
¿Cómo verificar eso? Pues fundamentalmente partiendo de la realidad de que los historiadores de la lingüística lo que estudiamos son textos, que a veces se nos olvida. Y por lo tanto, como textos hay que tratarlos. Bueno, Gómez Asencio decía en 2002 que es más que probable que los asuntos que el redactor de una obra gramatical, aquí podríamos también entender lingüística en sentido amplio, lleva hacia las partes introductorias de su obra, se cuenten entre aquellos hacia los que su atención se inclinó de un modo preferente en el momento de redactarla. Bueno, es de sentido común. Es que el prólogo es una parte muy importante del paratexto de una obra, ¿no? Bien, desde el punto de vista historiográfico, ¿esto tiene justificación? Pues sí, desde luego, en el contexto de la tradición española de investigación, sí, porque el estudio de los prólogos para estudiar motivaciones pues es algo ya que tiene mucha tradición, ¿no? Por lo tanto, ahí en ese sentido no hay mucho problema. Desde el punto de vista teórico, me parece que tenemos que atender a lo que es la organización textual y centrarnos en ver los textos como textos, digo, y por lo tanto atender también a lo que se llama paratexto. Y el paratexto, en realidad, son dos cosas distintas, aunque a veces sea difícil, ¿no?, el segmentarlas bien. Son el paratexto autorial, que consta de peritexto, el nombre de autor, el título del libro, de los capítulos, los subcapítulos, la dedicatoria, los prefacios, los epígrafes y las notas, y el epitexto público o privado, y que, bueno, cuando las obras son antiguas, pues, en fin, tienen que ver con el hecho de que tengamos la suerte de encontrar algún tipo de documentación sobre las obras, ¿no? Y el paratexto editorial, que tiene que ver con la portada, la contraportada, las cubiertas, las ilustraciones o el epitexto, elementos que no se encuentran, ¿no?, materialmente en el libro, pero que están relacionados directamente con él. ¿Podría usted poner un ejemplo? Pues sí. Ese se lo debemos a Manuel Galeote, que el otro día nos sorprendió, y entonces en honor a él, que se ha tenido que ir y me ha dicho, no me puedo quedar, no te preocupes, que yo voy a dejar aquí un testimonio de tu comunicación. Bueno, pues aquí tenemos, esto es un ejemplo de relaciones de peritexto, ¿vale? O vamos a llamarlas peritextuales, al menos editorial, si es que no influyeron los autores. Como eso no lo sabemos, pues lo vamos a dejar en editorial. Tenemos por una parte la portada del primer vocabulario de Alonso de Molina, que comienza un vocabulario en la lengua castellana, que poco veo, Dios mío, en la lengua castellana y mexicana, ¿vale?, compuesto por Alonso de Molina, y vemos cómo ha aprovechado Gilberti, cómo se ha aprovechado, ¿no?, para en fin, esa idea del aquí comienza, ¿no? Ahí queda un testimonio peritextual de la relación, ¿vale?, entre esas obras. Yo tengo que decir, y se lo reconocí con toda sinceridad al compañero Manuel Galeote, que yo no había podido ver esta portada, y para mí fue una sorpresa, O sea, no fue una sorpresa que estuvieran muy relacionados Molina y Gilberti, porque esto ya era algo conocido, ¿no?, pero que hubiera utilizado como portada del segundo tomo, sin los datos editoriales, por eso no circula la información, porque no tiene los datos editoriales y por lo tanto los bibliógrafos no la citan, que hubiese utilizado la misma portada con el mismo grabado de San Francisco, ¿no?, haciendo relación a ese mismo, al mismo texto que hay al pie, ¿no?, pues bueno, me llamó mucho la atención. Bueno, era por poner un ejemplo, por aquello de no navegar sobre lo abstracto, ¿no? Total, ¿de qué estamos hablando? Pues si podemos hablar de lingüística misionera es porque efectivamente se verifican relaciones entre textos, ¿vale? Porque hay un fenómeno de transtextualidad. Y los fenómenos de transtextualidad, a ver qué es lo que voy a decir, pues se pueden resumir, siguiendo a Genet, ¿no?, pues en la arquitextualidad, que es lo que nos hace que efectivamente podamos verificar la pertenencia de un texto a una familia de textos. Si se da esto, podremos hablar de lingüística misionera, si no, no. Intertextualidad, utilización literal o no literal de otro texto, lo que en lingüística textual quizás se entiende mejor hablando de copia o cuasicopia. En fin, alusiones, citas encubiertas, etcétera. Hipertextualidad, que va desde la transformación a la imitación. Paratextualidad, he puesto un ejemplo ahora, relaciones del texto con su periferia, y metatextualidad. Bueno, relaciones entre un texto y los comentarios sobre él. Bueno, ¿hay algo de todo esto en la lingüística misionera? Pues sí, sí. De todas maneras, hay una medida precautoria previa antes de lanzarse al estudio de los textos de los misioneros, que es tener en cuenta todo aquello que tiene que ver con la construcción del sentido, ¿no? Bueno, entonces, cada sujeto construye el contenido del texto
a partir de sus capacidades interpretativas que corresponden no solo a sus conocimientos lingüísticos, sino también a las condiciones culturales y al mundo de referencia. Los misioneros están escribiendo para misioneros, y por lo tanto hay que llevar mucho cuidado. Y antes de leer las obras de los misioneros conviene tener conocimiento de cuáles son los textos que están ellos citando, cuáles son los textos que tienen en la cabeza, porque a veces simplemente lo que es la cita breve, cortada de un versículo de la Escritura, lo que activa en el lector es el conocimiento de todo el pasaje. Y por lo tanto no desencadena una argumentación aislada, sino una auténtica cadena argumentativa. Bueno, total, que encontramos que esos parámetros enunciativos tienen mucho que ver con la misma fundamentación historiográfica. Los parámetros enunciativos de quién, para quién, por qué, al final, pues vienen a ser los elementos que utilizamos en el análisis historiográfico cuando atendemos a la gens, a la gente, al destinatario y a las motivaciones. Bueno, entonces que las citas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno puede perderse, es decir, alguna cuestión importante si no es capaz de detectar estas citas. Voy fatal de tiempo, ¿no, señor presidente? Voy muy mal, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a empezar con Andrés de Olmos. Bueno, de Andrés de Olmos se debe una gramática de la lengua náhuatl o mexicana editada por don Miguel de León Portilla, ¿no? Y don Ascensión, aquí presente, ¿verdad?, que se conservan varios manuscritos. Es uno de estos raros casos en los que conservamos varios manuscritos, porque a veces tenemos noticia de manuscritos, por desgracia, perdidos, ¿no? Pero aquí conservamos varios manuscritos y es una obra de 1547. Y yo creo que la aportación de Olmos se puede resumir en esa frase que hay ahí transcrita: abrir a su siervo siquiera una senda, la cual otro que en él fuere servido, darle más lumbre haga camino. ¿Vale? Bueno, es decir, ¿qué es lo que plantea Olmos? Pues Olmos está planteando la idea de la gramática como senda, de la gramática como luz, la gramática como proceso de instrucción y estudio de la lengua de los indios, la lengua como realidad que ha de ser iluminada por el estudio de la gramática y del léxico. Las citas que hay allí yo no pretendo que ustedes sepan de memoria cuáles son, porque yo tampoco. Lo que pasa es que no tengo tiempo para detenerme. Como yo supongo que esto se publicará, pues se podrán ver, ¿no? Pero lo que quiero decir es que un misionero, cuando ve juntas las palabras senda, luz, camino, pues no tiene mucha duda en cuáles son los pasajes evangélicos que le vienen a la mente, ¿no? Bueno. Y Olmos argumenta indirectamente el valor de las lenguas de los indios a través del ejemplo de la predicación paulina a los gentiles. Es un texto muy simpático en el que Olmos recuerda que San Pablo, después de haber estado predicando a los gentiles, se dirige a San Pedro y al resto de los apóstoles, bueno, para preguntarles si había hecho bien, ¿no? Si había hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, ya sabemos que le dijeron que sí. Bueno, este es un texto previo a la Junta de Valladolid, que se celebra entre 1550 y 1551, y por lo tanto hay cosas que argumenta Olmos que después ya no se sienten en la necesidad de argumentar, ¿vale? En esa Junta de Valladolid se plantean en la Corte española un problema de conciencia colectivo y personal del emperador acerca del auténtico título del derecho de conquista, de hasta qué punto tiene derecho de conquista o no, y qué es lo que hay que hacer pues para tratar adecuadamente a los nativos, pues tratándolos como personas. Y ahí se enfrentan dos posturas encontradas. Una es la de Juan Ginés de Sepúlveda, bueno, y la de Bartolomé de las Casas, y todos los otros misioneros que influyen en él, además de toda la escuela salmantina del derecho de gentes y del derecho internacional, heredera de Francisco de Vitoria, que estaban absolutamente en contra de cualquier cosa que se hiciera en América, vamos. Pero bueno, las autoridades políticas tampoco iban a tolerar eso, así que la cosa quedó en una especie de empate técnico, digamos, ¿no? Bueno, pero por eso no puedo extenderme porque nos llevaría muy lejos. Pero el hecho es que lo que sí que se dirime en esa Junta de Valladolid es el derecho a recibir la predicación los nativos igual
que San Pablo acudió a Santiago, San Pedro y San Juan para dirimir si los gentiles tenían derecho a recibir la predicación. Bueno, esa es una argumentación, por ejemplo, que desaparece después porque ya no es necesario, ¿no? Porque ya ha sido la Junta de Valladolid y ese tema está claro. Bueno, los ejemplos que pone pues son Moisés, San Juan Bautista. Es que él se presenta como precursor, así que es lógico que aparezcan ciertos precursores, ¿no? San Pablo, por supuesto, e insiste mucho en la necesidad de dar escritura a las lenguas. Para ellos es muy importante este tema de dar escritura a las lenguas, como lo comentó la profesora Hernández Triviño también en su comunicación, dar ese fundamento de escritura. Y en eso insisten todos los misioneros. También Fray Juan de Córdoba, por ejemplo, dice, porque si no hay escritura, dice, nos convertimos en unos brutos, dice, y no hay más que mirar lo que éramos los españoles antes. Ese es el ejemplo que pone, que es bastante simpático. Bueno, Alonso de Molina, la verdad es que es un tipo verdaderamente increíble en cuanto a la riqueza argumentativa que despliega y en cuanto a su actitud frente a las obras que le pueden servir de fuente directa, ¿no? Entonces, lo primero que hace es destruir completamente la ideología de Nebrija, porque la ideología de Nebrija es una ideología que es digamos que es lo que hay en el momento, ¿no? O sea, es la idea de la identidad entre el poder, la religión y la lengua, y por lo tanto no les venía nada bien un prólogo como el de la gramática castellana de Nebrija. Yo les animo a que lean el prólogo de la gramática castellana de Nebrija y el prólogo de Aquí comienza un vocabulario en la lengua castellana y mexicana, y verán que son argumentaciones antitéticas en las que Molina procura zafarse por todos los medios de las argumentaciones que plantea Nebrija. Y lo mismo hace en el prólogo del arte de la lengua mexicana y castellana en relación con los planteamientos de Nebrija en el vocabulario de romance en latín. Él produce una reescritura profundamente cristiana de ese vocabulario, ¿no? Y entonces ahí aparecen una serie de ideas ya que son fundamentales, como la parábola de los talentos y el don de lenguas, que luego irá desarrollándose también desde el punto de vista argumentativo. Desarrolla las argumentaciones de Olmos, la gramática como luz, camino, la planta también es un edificio. No es un edificio todavía, es otro misionero. No es una planta que tiene que ir creciendo, ¿no? Es decir, el conocimiento gramatical y del léxico de las lenguas, ¿no? Bueno, aparecen nuevas autoridades e imágenes, por ejemplo, la del emperador Carlos. Esa era para las autoridades civiles españolas muy evidente, ¿no? La gran tristeza y consternación que se produjo en España cuando el emperador se puso a hablar y no sabía castellano. Bueno, entonces era la mejor argumentación que podía hacer Molina, ¿no? Pero y aparecen ahí ya, y aparecen al final, y yo creo que con esto casi podría terminar la conferencia, porque lo más importante de todo es que fides ex audito, a partir de ese momento todos los misioneros lo repiten una y otra vez, es el principio fundamental de la lingüística misionera, de Romanos 10:17. La fe se alcanza por el oído. El segundo principio es que si uno no se dirige a aquella persona a la que predica en el idioma de ellos, se convierte en un bárbaro. Si ergo nesciero virtutem vocis, ero ei qui loquitur mi barbarus, et qui loquitur mi barbarus. Corintios 14:11. Eso está citado tal cual, parafraseado, en fin, comentado, siempre son los mismos argumentos a partir de Molina. Y por último, en cuanto a la valoración de las lenguas, tan multa ut puta genera linguarum sunt in mundo, et nil sine voce est. Hay una gran variedad de lenguas en todo el mundo y ninguna de ellas carece de su propiedad. Ese es el principio fundamental para valorar todas las lenguas. Aparecen ya ahí en Molina y después pues aparecen en los demás misioneros. En el caso concreto de la configuración, es decir, de la lingüística náhuatl, pues luego aparece Antonio del Rincón, descendiente de la nobleza mexicana, primero que ingresa a la orden de los jesuitas y que, como buen jesuita, pues lo que hace es sistematizar. Él se veía como maestro en fin, pues eso, de la lengua general, y entonces pues él se queda con lo fundamental del fides ex audito, el paralelismo entre la creación y Pentecostés, que eso es muy importante también en casi todos los misioneros, la reflexión de la lengua sobre la lengua como lengua general, y luego la reflexión sobre los modelos gramaticales. A mí me da mucha pena a veces cuando oigo que dicen, no, es que los misioneros no se daban cuenta de que esto no era latín. ¿Cómo no se daban cuenta? Lo tenían clarísimo desde el principio. Vamos, y ahí lo explica claramente Rincón. El camino más llano y breve para aprovechar en cualquiera de las lenguas es el que han hallado la lengua latina y griega. Es verdad, sí, eso lo dice. Pero antes dice
que no es posible guardarse en todo un mismo método y arte en enseñar todas las lenguas, siendo ellas tan distintas como lo son, y por consiguiente, tan distantes y diferentes entre sí, antes la uniformidad en esto sería gran disconformidad. Bueno, bien, o sea, quiere decir que el tema lo tiene bastante claro, ¿no? Si pasamos a Michoacán, entonces, pues efectivamente Michoacán había sido ya definido por Hernández Triviño como un foco vanguardista, con una personalidad independiente. Bueno, y explica ella las razones históricas en diversas publicaciones. Yo aquí tampoco me voy a extender. El hecho es que enseguida se crea una segunda provincia franciscana y hay 3 autores que me interesan. Uno de ellos no es franciscano, aunque es muy simpático, Diego Basalenque, pero Fray Maturino Gilberti y Francisco Bravo de Lagunas. Aparecen ahí las fechas y las obras fundamentales. Entonces, sobre Gilberti, pues, ¿qué es lo que hace Gilberti? Pues Gilberti reproduce en el prólogo al arte de la lengua de Michoacán, en muchos casos, literalmente textos del prólogo de vocabulario de Molina, cuyas ideas resume, elimina prácticamente las citas extraídas de la escritura, etcétera, excepto la de fundamental de Fides ex audito, y elimina las referencias a las autoridades civiles. Ten en cuenta que Gilberti era francés, incluso en el curso de la denuncia que sufrió por una obra, pues el emperador llegó a decir, hombre, antes que meterse con este señor, si es francés, devuélvasele a Francia. O sea, que digo que Gilberti tampoco estaba en condiciones de empezar a pelearse con las autoridades civiles alegremente, porque lo deportaban rapidito. Bien, entonces, pues, en fin. Y luego el resto de las ideas, pues, aparecen también en la epístola dedicatoria que dedica al obispo vasco de Quiroga, ¿no?, pues donde aparecen ahí todas ellas, ¿no? La soberbia como principal mal y causa de incomunicación, Babel, la necesidad del trabajo lingüístico y del estudio. Vamos a verlo más detenidamente. He puesto en negrita se ve claramente, ¿no?, los párrafos que coinciden literalmente de Gilberti y de Molina, y queda poca duda, ¿no? Este daño inconveniente experimentamos en esta tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Está reelaborado, para lo que a él le interesa. Y pues los ministros de la fe y tal, pues bueno, ahí está en negrita, está puesto lo que coincide literalmente, y en cursiva están las citas, en los que hay una cierta reelaboración, ¿no?, del texto de lo que sería una cuasicopia, ¿no?, técnicamente. Bueno, y de tal manera que en fin, que uno enseguida nota de todas maneras que Gilberti está siguiendo a Molina, y que el principio que abraza es efectivamente este que él pone en latín y que traduciéndolo de Molina, ¿no? Fides ex auditus autem per verbum Christino. Y esta palabra de Cristo se ha de predicar en lengua que sea inteligible a los oyentes, ¿no? Bueno, pues, en fin, y es que es todo igual, ¿no? O sea, que decir que está repensado, está rehecho y en fin, pues la insistencia en el conocimiento de la propiedad del idioma, etcétera. Sí que hay una pequeña variación, quizá de matiz, en el tratamiento que hace de la figura del intérprete o nahuatlato. Yo no veo a Gilberti tan en contra como a Molina. A Molina sí que lo veo más en contra, porque incluso señala esta idea del arcaduz, ¿no? Él considera que el intérprete es, Molina, un arcaduz que, claro, si no domina bien el idioma, pues lo que puede conseguir es que en vez de que pase agua clara y limpia, lo que pase por ahí sea agua turbia, ¿no? Bueno, yo a Gilberti lo veo también en contra, pero no tanto, ¿no?, como a Molina. Pero me quedo con la idea del arcaduz, porque es que la idea del arcaduz es un término que después ya queda acuñado en la lingüística misionera para referirse al propio misionero, que conoce muy bien la propiedad de la lengua y se la enseña a sus compañeros también con propiedad. Entonces ahí es un poco la idea del arcaduz. Bravo de Lagunas, pues lo que añade es una reflexión a partir del don de lenguas, y entonces añade más autoridades. Qui enim loquitur lingua, non hominibus loquitur, sed Deo, nemo enim audit, spiritu autem loquitur mysteria. Esto es una crítica que hacen ellos al tipo que va ahí a predicar en castellano. ¿Y para qué predicas en castellano si nadie te entiende nada, ¿no? Bueno, entonces utilizan esas frases de San Pablo, tomadas de Corintios, para animar a que se ponga en práctica el auténtico don de lenguas, ¿no?, que es sencillamente hincar los codos y ponerse a estudiar los idiomas hasta hablarlos, pues, nunca mejor dicho, como Dios manda, conociendo la virtud de las voces, la propiedad de las voces.
incluso pues se permiten una crítica ya muy concreta, no es razón que la lengua se sepa superficialmente, como dicen algunos, es decir, que algunos decían eso, que basta como quiera para estos, pues poco más o menos no se entienden, ¿no? Contra eso se revela Bravo de Lagunas. Introduce muchas autoridades, por ejemplo a Demóstenes, a Plutarco, a Plinio el Joven, Quintiliano, y ahí aparece ya una autoridad importante que es también San Jerónimo, pero cuando aparece San Jerónimo hay que tener en cuenta lo que supone San Jerónimo para esta gente, porque claro, San Jerónimo es decir, la persona que vierte al latín toda la escritura, y por lo tanto pues no es cualquier persona, ¿no? Que cuando se menta a San Jerónimo pues se está hablando de, en fin, de una persona muy especial, ¿no? Y aparecen pues otros argumentos que suponen un enriquecimiento importante, ¿no? Diego Basalenque, este es agustino, no es franciscano, ¿no? Y su obra no se publica, es de hacia 1650 y no se publicó, la publicó más tarde Nicolás me parece que era de Quixas, ¿no? Que es el obispo entonces de esta ciudad, y bueno, pues lo he puesto simplemente porque Basalenque, aun siendo de otra orden, se declara como incorporado a una tradición. Y estos son elementos que nos permiten hablar de lingüística misionera, cuando es uno mismo el que dice, no, yo formo parte de esta tradición, a la que iniciaron Maturino Gilberti y la que continuó Bautista de Lagunas, ¿no? Y habla del don de lenguas y ya aparece claramente bien definido. ¿Qué es eso del don de lenguas? ¿Quién tiene el don de lenguas? El que conoce y usa bien la lengua de aquellos a quien se dirige. Ese tiene el don de lenguas y es arcaduz, como decía Molina, de la gracia de Dios a través de la palabra. Bueno, el zapoteco. Fray Juan de Córdoba es una figura muy peculiar, porque Fray Juan de Córdoba era un militar, ¿no? Si me equivoco me lo decís. Era un militar que, después de haber participado en bastantes campañas por Flandes, Francia e Italia, supongo que saquearía lo suyo, se embarca hacia América y allí decide abandonar las armas, hacerse dominico y cambiar completamente de vida, ¿no? Y entonces, pues, efectivamente se empeña en estudiar la lengua zapoteca. Era conocido por el dominio que tenía del idioma, se presenta como continuador de una obra empezada por otros, como el resultado de un mandato, ahí hay una errata, ¿no? Y entonces empieza también a incorporar imágenes ya parecidas, como la de la planta en Molina, y la más original es la del edificio que hay que levantar entre todos, y en esa tarea él se presenta como un peón o un albañil, ¿no? Insiste como Molina en la idea de la unidad de sus obras y en que sencillamente lo que hace es poner en juego su talento para beneficio de los demás. Pone también a San Jerónimo como ejemplo de esfuerzo para dominar la lengua, y las compara implícitamente, como ya había hecho Molina con el hebreo, con todo lo que ello supone, o sea que dentro de ese trifarismo bíblico, pues el hebreo, que es la lengua de la divinidad, ¿no? Como el latín era la lengua del poder, o el griego de la sabiduría, ¿no? Y expone la necesidad de contar con gramáticas y con diccionarios, porque son el único camino para alcanzar el dominio de la lengua. Fray Juan de Córdoba, pues tiene también otra transformación del vocabulario español latino de Nebrija al estilo de Molina, insiste en la necesidad de prescindir de intérpretes y, claro, él añade al que llama capitán, al capitán Temístocles, ¿no? Como él, ¿no? Era antiguo compañero de profesión antes de que la cambiara, y narra esa anécdota de cómo, cuando es desterrado, Temístocles pues se acoge al rey de los persas y no quiere aceptar ningún encargo de ningún tipo hasta no dominar bien el idioma. Y entonces explica ahí los motivos y acaba él sentenciando con sentencia de hombre gentil y verdadero, digna de ser notada y que pasa así a la letra. Me hizo mucha gracia. Eso está dirigido también a las autoridades civiles, porque Temístocles era autoridad civil, claro. Este es el primer misionero que compara su trabajo lexicográfico con otros autores de la época, del momento, y lo compara con el de Calepino, con el de Nebrija y con otros autores, ¿no?, que habían romanceado. Y dice, bueno, que efectivamente él está de acuerdo en que lo que estos hicieron fue muy importante, pero si se mira bien, lo suyo no lo es menos. Es también una cuestión importante. Añade otras argumentaciones, Deus et natura nihil faciunt frustra y Dei perfecta sunt opera, porque este es un tío práctico, claro. Y Fray Juan de Córdoba, en vez de complicarse la vida con si Babel, tal, es lo que dice, vamos a ver, si Dios ha permitido que haya multiplicidad de lenguas, es que es una cosa buena, o que él ha sacado una cosa buena de él.
porque no está bien que todos tengamos que hablar exactamente lo mismo, o que todos seamos todos iguales, ¿no? Pues no, hay distintas lenguas. Y si esto lo ha permitido Dios, y las cosas que Dios permite son perfectas, pues Dei perfecta sunt opera, a otra cosa, ¿no? Y conveniencia de la expansión de los pueblos y de la diversidad lingüística. Que tenía una formación no solo basada en la suma teológica, sino que tenía mucha vida detrás, este hombre se pone de manifiesto también en los refranes con los que argumenta. Entonces él dice que más o menos la situación de los misioneros con las lenguas es como el sastre del campillo, que trabajaba de balde y encima ponía el hilo. Es decir, que se trataba de hacerlo todo, ¿vale? O sea, yo pongo mis conocimientos, pongo mi esfuerzo y pongo todo para hacer esto y no me preocupa. No tengo que esperar ningún auxilio sobrenatural, sino simplemente pues lanzarme a ello, ¿no? Y en la lengua mixteca, por ejemplo, pues ya encontramos una situación muy distinta, porque en las obras en la lengua mixteca, Alvarado Reyes se ven en una situación, yo esto entiendo mucho menos que las personas que aquí conocen bien el mixteco, ¿no? Pero lo primero que tienen que enfrentarse es a una variedad que les parece infinita dentro de la misma lengua, y entonces a escoger cuál es la variedad que hay que gramatizar. Y lo que hacen es, pues de acuerdo con su principio, escoger aquella que mejor garantiza la intercomunicación entre todos en la zona, y esto es lo que ellos hacen con toda paz y tranquilidad, ¿no? Por lo demás queda claro pues todo lo que he dicho hasta ahora, el carácter de empresa colectiva y una idea muy bonita que antes de la conclusión me parece que conviene remarcar es la de la cita del final, porque yo creo que esto sí que desvela bastante bien lo que es la actitud de estos misioneros, porque por ejemplo, Alvarado no solo otorga la autoría de su obra a sus compañeros de religión que le precedieron, sino en último término a los propios indios. Y es una cita bonita que dice así, ¿no? Y aunque lo principal se debe a los padres de esta nación, hablando de su trabajo, fue menester muy cuidado por entero en muchas cosas y en mucha parte del vocabulario, de tal suerte que los mismos indios, que son los mejores maestros que para esto eran, han sido los autores. Es una frase bonita porque efectivamente pues, indica, ¿no? Expone muy bien cuál es el aprendizaje vivencial de las lenguas que llevan a cabo estas personas, ¿no? Total, visto esto, así muy precipitadamente, ¿cuáles son los enunciados que definen una obra dentro de la familia de la lingüística misionera? Pues bueno, se pueden hacer más o menos según los puntos y aparte que pongamos, pero básicamente son: todas las lenguas atesoran propiedades genuinas y específicas. Puesto que el mayor bien es la posesión de Dios y la fe se alcanza por la predicación, esta debe llevarse a cabo en la lengua de aquel a quien se predica, no en la propia. Deben ponerse todos los medios para dominar las lenguas y usarlas con toda propiedad. Deben conocerse también las diversas variedades geográficas o escoger la variedad que asegure mejor el mutuo entendimiento. El aprendizaje de las lenguas es una obligación para el misionero, no una actividad diferente de la misión, y se pide a las autoridades civiles que compartan ese empeño. Quienes tienen especial talento para ocuparse en la descripción y enseñanza de las lenguas tienen también grave obligación de hacerlo. En la tarea de confección de los materiales debe mirarse la experiencia acumulada en la descripción gramatical de otras lenguas, particularmente en la latina y en la griega. Se debe acudir a las fuentes de mayor autoridad y valorar las novedades que puedan resultar provechosas. Esta empresa es común y abierta, no responde a un empeño personal ni corresponde a un momento concreto. Con el tiempo deben ir perfeccionándose más y más los métodos y los materiales. ¿Y cuáles son los argumentos, pues? Pues textos de la Sagrada Escritura, en particular San Pablo. En todos los misioneros encontraremos alusiones a estas citas, por ejemplo, estas que he comentado, ¿no? Sobre la diversidad lingüística, la perfección de las obras de Dios, el fidex es auditu, ¿no? El conocer la virtud, la propiedad de las palabras, ¿no? La idea de la planta, ¿no? En la que cada cual pues uno aporta lo que puede para que vaya creciendo, que es el conocimiento gramatical que se va extendiendo del idioma, ¿no? La filosofía y la cultura clásica, hay aforismos de estos que uno dice, como dice el filósofo, que al final acaba siendo Aristóteles, aunque no lo sea, Deus et natura nil facium frustra o nil facia sine consilio. Autores, he dicho muchos, ¿no? Por ejemplo, Plutarco, Quintiliano. La sabiduría popular, los refranes y los dichos, también hay que tener en cuenta que estos son autores de su tiempo y que igual que en ciertos momentos en el Renacimiento también se valora de manera especial la sabiduría popular, también a ellos les pasa y por eso también argumentan con refranes.
Los ejemplos son claramente San Pablo, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, el emperador Carlos, Temístocles. Hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Que se suelen reiterar. Otros gramáticos y lexicógrafos, y las imágenes, Babel. Babel es lo que quieren destruir los misioneros, que no es tanto que no es la variedad de lenguas, sino la incomunicación que produce la soberbia y el afán de dominación de los demás. Pentecostés, que es la apertura a todos los pueblos y a todas las lenguas, la parábola de los talentos, es el esfuerzo por enseñar y aprender las lenguas, y luego esas ideas de empresa común y de trabajo, la viña, la construcción de un edificio, la senda, la luz y, en definitiva, la empresa común. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Todavía hay algunos minutos para preguntas o comentarios. Entonces, si podemos llegar a tiempo a las sesiones distintas, diferentes. Ah, sí, perdón, ahí arriba, Bernard Hurich. Yeah, you didn't say any word about the history of linguistic thought. Could you say anything about this also, please? I mean, it's a congress on the history of linguistic thought. Yo no, como consecuencia de Babel necesito un traductor, pero no... Que no ha dicho nada sobre la historia del pensamiento lingüístico, pero solamente sobre estructura de obras, relación con religión, etcétera, ideologías, pero nada sobre el pensamiento, sobre la historia del pensamiento lingüístico. Bueno, efectivamente, es que he comenzado mi intervención diciendo que iba a lo fundamental, que iba a ver si realmente podíamos tratar de, si tenía alguna relevancia desde el punto de vista historiográfico, hablar de lingüística misionera, porque lo de misionero no tiene nada que ver con las teorías lingüísticas, ¿eh? Entonces, lo que he estado intentando explicar es si esa denominación responde a un planteamiento que pueda ser científico, y lo he argumentado con textos, con criterios científicos de lingüística textual, vamos, en fin, los que todos conocemos, ¿no? Los fenómenos de transtextualidad. Bueno, esto lo expliqué al principio, ¿no? No es porque yo tenga aversión a la teoría lingüística, todo lo contrario, me encanta. Pero en este caso el objetivo era ver hasta qué punto se puede hablar de un cuerpo doctrinal de enunciados argumentados que son los que desencadenan una actividad lingüística. Eso es lo que a mí me interesaba. Si hubiese querido hablar de teoría lingüística, en alguna otra ocasión lo he hecho, ¿no? Cuando he hablado, por ejemplo, de las relaciones entre pues, los modelos gramaticales utilizados por Nebrija y los misioneros, pero este no era el objetivo de mi intervención, claro. No quiero decir que esto que usted me plantea sea algo parecido a lo que una vez me sucedió, ¿no? Cuento una pequeña anécdota. Bueno, no sé si tenemos tiempo. No. Un minuto nada más. Un minuto. Sí. No, es que recuerdo que, bueno, yo no sé si les ha pasado a ustedes o no, pero yo no nací catedrático y entonces, claro, tuve que presentarme a oposiciones y en la primera de ellas yo había preparado un proyecto docente investigador bastante respetable y dentro de la parte de historia de la lingüística pues dedicaba un apartado a la importancia que tienen las ideas expuestas en la Biblia como desencadenante de la producción lingüística a lo largo de la historia, ¿no? Y esto hubo ahí un colega que estaba en el tribunal que le pareció muy mal, ¿no? Y porque decía que tenía que ver una cosa con la otra, ¿no? Yo evidentemente no contesté porque si, bueno, en fin, a ciertas alturas uno tiene que intentar pues explicar estas obviedades, pues lo mejor es no hacer nada, ¿no? Porque no, en fin, no digo que sea este el caso, pero... Muy bien, con eso podemos cerrar esa sesión plenaria. Otra vez quisiera agradecer al catedrático profesor Miguel Ángel Esparza Torres. Muchas gracias.